Los personajes creados por el Dr. Seuss entre 1937 y 1990 son hoy parte de la cultura popular. El Grinch, el gato en el sombrero, Horton el elefante y el Lorax pertenecen todos a un variopinto, colorido e incluso surrealista repertorio. En esta época navideña, qué mejor que empezar con una de las rimas de su libro Cómo el Grinch robó la Navidad. Por razones de sonoridad y por respeto al texto original, la diré en inglés. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. Acompáñenme a descubrir la vida y obra de Theodore Seuss Geisel. Theodore Geisel nació el 2 de marzo de 1904 en Springfield, una importante ciudad industrial en el estado de Massachusetts. Geisel nació en medio de una familia muy próspera. Su abuelo paterno, un inmigrante alemán, había fundado una cervecería en Springfield que llegó a vender más de 300,000 barriles al año. Su abuelo materno, por otro lado, que llevaba el nombre de Seuss, era también un reconocido comerciante, dueño de una panadería. En el plano de sus progenitores, fue la madre de Theodore quien desde siempre alentó su creatividad artística y literaria. El mismo Geisel cuenta que desde pequeño, su madre le permitía pintar en las paredes los animales que él se imaginaba. Animales que le venían a la mente luego de visitas al zoológico de Springfield y de observar a un perro que tenía de juguete de nombre Theophrastus. También fue su madre quien lo acercó a la poesía y a la literatura. Uno de los libros que más disfrutó desde su infancia y que le reveló la diversión dentro de la literatura fue The Whole Book, o El libro del agujero, del historietista Peter Newell. El libro retrata la trayectoria de una bala que no puede detenerse hasta que encuentra un pastel. De sus primeros años también me gustaría agregar lo siguiente. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Geisel fue víctima de insultos y de agresiones físicas por ser descendiente de alemanes. Cansado de esta situación, él decidió vender bonos de guerra para demostrar su fidelidad a los Estados Unidos. Vendió tantos que el expresidente Theodore Roosevelt le colocaría una medalla en 1918. Por una u otra razón, cuando llegó el momento de que Roosevelt le colocara la medalla, estas se agotaron y el expresidente pidió que bajaran al joven Theodore del escenario donde se estaba llevando a cabo la premiación. En los 4 años que estuvo en la universidad, entre 1921 y 1925, Geisel colaboró de cerca en la revista humorística y de sátira de la universidad, la Jack-O-Lantern. La Jack-O-Lantern, si bien continúa como una revista universitaria, en los tiempos de Geisel se vendía en Boston y en Nueva York. Pues bien, en el año de su graduación en 1925, Geisel consideró como uno de sus grandes logros llegar a ser el editor en jefe de la revista. Lamentablemente, en abril de ese año, unos policías allanaron su cuarto y descubrieron una fiesta en la que se estaba bebiendo alcohol. A raíz de esto, la universidad lo suspendió como editor en jefe y colaborador. Pero Geisel quería seguir colaborando y publicando sus caricaturas en la revista. Entonces, empezó a firmar sus trabajos como Seuss. Después de terminar sus estudios en New Hampshire, su padre lo envió a Oxford para que se matriculara en esa universidad. Geisel odió la pomposidad de Oxford y pasaba todo el tiempo dibujando y haciendo garabatos en sus apuntes. En Inglaterra, sin embargo, conoció a Marian Helen Palmer, con quien se casó en 1927. Fue Palmer quien lo alentó para que se dedicara a perseguir definitivamente una carrera como artista. En ese año de 1927, de regreso en los Estados Unidos, Seuss agregó a su firma el título de doctor, quizá por la nostalgia o como burla al no haberlo conseguido formalmente.
Sus caricaturas en la revista Judge, antecesora de The New Yorker, fueron apareciendo con esta firma que conservó hasta el final de sus días. Entonces, después de trabajar como creativo publicitario para una marca de insecticida y para los lubricantes de coches Esso, Geisel publicó su primer cuento para niños en forma de libro en 1937. El libro fue publicado por Vanguard Press, una editorial en la que trabajaba un excompañero de Geisel en Dartmouth. El título de este cuento, traducido al español, es Y pensar que lo vi en la calle Porvenir. Recibió muchos elogios por parte de la crítica, pero sin embargo se le achacaron algunas cosas. Primero, que estuviera escrito en verso, con unas rimas que después serían recurrentes en la obra de Seuss. Y segundo, que no contuviera una moraleja clara para los niños. Esto provocó quizás que el Dr. Seuss publicara sus siguientes 2 cuentos para niños, escritos en prosa y con un claro mensaje. El primero de estos, Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins, es algo similar al traje nuevo del emperador. El segundo cuento escrito en prosa y el tercero de su bibliografía se llama Los ancos del rey y fue el primero que publicó Random House en 1939. En la Segunda Guerra Mundial, Geisel publicó entre 3 y 5 caricaturas a la semana en el periódico PM, que dirigía Ralph Ingersoll. Con el dinero que ganaba de estas caricaturas, le fue posible comprar una casa en La Joya, California, a donde se mudó en junio de 1941. Después, entre 1943 y 1944, trabajó en una unidad militar que se dedicaba a producir películas de propaganda que se enviaban al campo de batalla. En esta unidad, que se llamaba Fort Fox, conoció al realizador italo-estadounidense Frank Capra, y ahí trabajó en diversos largometrajes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Geisel continuó como creativo publicitario y escribió algunos cuentos infantiles. En 1953, con el estreno de la película Los 5000 dedos del Dr. T, que él escribió, su carrera dio un giro definitivo. Dr. Seuss no quedó nada conforme con la película y no le gustaba estar a la disposición de los productores, por lo que tomó la decisión de dedicarse de tiempo completo a la escritura de cuentos infantiles. En 1957 publicó 2 de sus obras más conocidas, El gato en el sombrero y Cómo el Grinch robó la Navidad. El gato en el sombrero lo convirtió en un escritor muy conocido. Se vendieron 1 millón de copias del libro al cabo de 3 años y tuvo numerosas reimpresiones. Cómo el Grinch robó la Navidad, por otro lado, fue el cuento más complejo que Seuss había escrito hasta entonces, dirigido a una audiencia un poco más madura y no precisamente a niños que apenas empezaban a leer. En 1966, Chuck Jones, viejo amigo del Dr. Seuss, realizó un cortometraje para la televisión basado en la historia del Grinch. Este cortometraje se ha convertido en un clásico navideño de la televisión estadounidense. Fue estrenado el 18 de diciembre de ese año de 1966 y desde entonces no ha dejado de transmitirse. Como dato curioso, la voz del narrador y del Grinch fue grabada por el actor Boris Karloff, conocido sobre todo por sus interpretaciones de Frankenstein en la década de los 30. La vida sentimental del Dr. Seuss fue algo complicada. En 1954, su esposa y colaboradora Helen Palmer estuvo a punto de morir y fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré. Helen logró recuperarse, pero en 1964 la enfermedad regresó con más fuerza. Su parálisis cada vez más acuciante y una ceguera progresiva tuvieron un gran impacto en la salud emocional de Geisel, quien comenzó a alejarse de su esposa. Así, él inició un amorío con Audrey Hemond, la esposa de un cardiólogo. Su estado de salud y la lejanía de Geisel
hicieron que Helen cometiera suicidio en octubre de 1967. Geisel, sumamente deprimido por un tiempo, terminó por casarse con Hammond unos meses más tarde. Fue ella quien lo pudo revitalizar para que él continuara dibujando y escribiendo. De este último periodo creativo caben destacar el Lorax de 1971 y su último libro publicado en 1990, o The Places You Will Go, que fue un éxito de ventas y fue muy popular entre los que en ese tiempo se estaban graduando de la universidad. Aquejado por un cáncer de médula ósea desde 1989, Theodor Seuss Geisel murió el 24 de septiembre de 1991 en su casa de La Joya, California, a los 87 años de edad. ¿Sabías que al Dr. Seuss le fue concedido un premio Pulitzer en 1984 por sus contribuciones a la literatura infantil? ¿Sabías que además la Biblioteca Pública de Nueva York le otorgó un león literario por sus textos? Bueno, pues si todos estos datos llaman tu atención y te generan una necesidad por conocer más, te invito a que veas otras cápsulas de Artífices aquí y a que te suscribas a nuestro canal de YouTube aquí. Yo soy Pedro Solá, gracias, hasta la próxima.